Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 28 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Mario Villarreal y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo solamente comentaré algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Comienza hoy la campaña electoral de cara al evento que ha organizado el chavismo para el mes de noviembre. Y esto no es un detalle menor porque hay una misión de observación de la Unión Europea desplegada. También aparentemente el Centro Carter va a participar allí. Y simplemente recordar lo que destacó la misión exploratoria del bloque comunitario que estuvo en Venezuela. Ellos ofrecían algunas advertencias que provocaron la reacción, por cierto, de algunos europarlamentarios por la decisión de enviar a este grupo que está desplegado en nuestro país. De hecho, hoy llega la jefa de misión. Para el gobierno, decía el informe de la misión exploratoria, para el gobierno, las elecciones pueden representar una posible vía para ganar reconocimiento internacional, tomando en consideración que las elecciones de 2018 no fueron reconocidas, tampoco los comicios de 2020, donde fue designada o salió electa la Asamblea Nacional Oficialista. Y ellos hablan de una cantidad de temas, algunos de los cuales vamos a tocar. Ellos dicen que luego de enviar invitación a la misión de la Unión Europea, hubo detenciones arbitrarias, violación a derechos humanos. Ellos mencionaban algunos componentes y preocupación sobre la situación institucional, el papel del Tribunal Supremo de Justicia y el tema de los derechos humanos, que es lo que vamos a desarrollar ampliamente durante la mañana de hoy. Ellos advertían que en materia de derechos humanos la situación en Venezuela es crítica. Reconocían esto y otros elementos, advirtiendo que no hay condiciones, pero producto de un acuerdo político, bueno, algunos partidos y dirigentes van a participar en este evento. Esto ocurre en momentos en los cuales estamos a la espera de la llegada a nuestro país del fiscal de la Corte Penal Internacional, porque efectivamente la situación es crítica. Esto no había ocurrido nunca desde que se aprobó el Estatuto de Roma, que el fiscal acudiera a nuestro país. Venezuela ha sido denunciada durante años ante esta instancia y nunca habíamos llegado tan lejos como la apertura de un examen preliminar y la posible apertura de una investigación. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta. Ella fue embajadora designada en Suiza, es especialista en diplomacia multilateral, internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mil gracias por tenerme de nuevo en tu programa y sobre todo para trabajar con este tema tan importante que nos atañe en estos días, ¿no? Pues yo le pediría un primer comentario. La he visto en otras entrevistas, su expectativa en lo personal en torno a esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país. Hemos visto, digamos, lo que ha hecho y dicho en Colombia. La situación es similar, aunque guardando las distancias, obviamente. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. No, yo empezaría por decirte, retomando un poco lo que tú decías hace un momento, primera vez que recibimos una visita de un fiscal de la Corte Penal Internacional. Bueno, no, eso no significa que es una buena noticia, todo lo contrario. Estamos viendo cómo cada vez más tenemos visitas de agencias, de oficinas, de todo el contexto multilateral internacional, y es fundamentalmente debido a los niveles de deterioro, a los niveles bueno, sí, de deterioro, de país sin ley en el que nos hemos convertido. Que tengamos agencias humanitarias o que tengamos una oficina de la alta comisionada en Venezuela
significa justamente que hemos pasado un umbral de haber sido un Estado donde había un Estado de Derecho a un Estado donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y esta visita del fiscal no hace más que indicar que, visto que no hay ley en Venezuela, pues es necesaria la presencia de la Corte Penal Internacional. Eso por ahí arrancaría yo. Y luego por decirte que no sé si es exactamente una visita similar a la de Colombia, pienso que es todo lo contrario. En Colombia el fiscal va para cerrar el proceso de examen preliminar, viendo que este país ha ido utilizando su sistema judicial, sus procedimientos jurídicos de una manera adecuada para juzgar no solamente a aquellos perpetradores materiales, sino a la cadena de mando. Y que visto la evolución del sistema judicial colombiano, él considera que se puede cerrar ese examen preliminar. Mientras que en Venezuela estamos a la espera de que él se pronuncie sobre si se debe, si se debe continuar con ese examen preliminar, si debe él continuar con el examen preliminar, o si, tal como lo había anunciado Fatou Bensouda a finales del 2020, él va a rendir su pronunciamiento sobre el informe preliminar y pasar entonces a pedirle a la Corte que admita los casos que se le van a presentar. Claro, decía que es similar porque no es casual que elija Colombia y Venezuela para realizar esta primera visita a América Latina. Son dos países sobre los cuales cursa examen preliminar por posibles delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal. Efectivamente, la situación es distinta. En el caso de Colombia, me parece que ya son más de 17 años que lleva este proceso, casi en el limbo, y efectivamente lo que se ha dicho es que el fiscal va a evaluar si cierra o no finalmente el proceso, tomando en consideración la Justicia Especial para la Paz y todo el acuerdo que se alcanzó entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. En el caso de nuestro país, ¿cuál es su expectativa en lo personal? ¿Hay preocupación sobre el manejo evidente que va a hacer el régimen de Nicolás Maduro para evitar que pasemos a la fase de investigación? ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Por supuesto, esa es parte, digamos que esa es parte de su estrategia, sus tácticas dilatorias, ya lo vimos en enero del año pasado, perdón, en enero de este año, cuando impidió a través de una medida de control, impidió que Fatou Bensouda se pudiera pronunciar, y ahí compró unos meses. En cuanto este fiscal llegó, hizo pues lo mismo que hizo cuando llegó Bachelet a la oficina de la alta comisionada, del alto comisionado, le extendió una invitación para crear un mejor ambiente y para buscar alternativas de cooperación, palabras propias del fiscal usurpador Saab. En este caso, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar una visita oficial donde hay intereses contrapuestos digamos, de cara al fiscal o del lado del fiscal. Él va a intentar hacer una visita con las condiciones y los estándares internacionales que están descritos o que están, digamos, que son uso y costumbre en todos los organismos internacionales, que son tener la independencia de poderse movilizar, de poderse entrevistar con quien él desee, armar su agenda según él y su equipo consideren que se debe armar. Por supuesto que se van a reunir con gente del régimen, se van a reunir con representantes del Ejecutivo, se reunirán con representantes del Legislativo, por supuesto se tienen que reunir con el Poder Judicial y con otros poderes públicos, pero además debe reunirse con la sociedad civil, debe reunirse con la academia, con aquellas personas que han sido, que podrían ser acusadas, pero sobre todo debe poder reunirse con las víctimas. Y ese es un tema que ha estado, digamos, se ha creado muchos rumores alrededor de eso, porque no hay seguridades de que se pueda reunir con las víctimas, aludiendo a un tema de seguridad. Varias cosas que menciona nuestra invitada. En principio, la fiscal anterior, Fatou Bensouda, efectivamente aseguró, incluso no solo en el reporte sobre el examen preliminar de Venezuela en 2020, sino en una carta antes de entregar su cargo, que ella consideraba que había elementos, bases razonables para pensar que se estaban cometiendo posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué peso específico tiene este reconocimiento que hizo la fiscal anterior? Claro, ella puede, a ver, lo que ella dice tiene un peso enorme. Sí hay lugar a una investigación
en tanto y en cuanto en Venezuela no se estén llevando a cabo juicios, procedimientos judiciales. Esa es la última etapa, que es justamente la etapa en la que quedamos, luego que ya, o sea, desde que ya hace ese pronunciamiento, que es el que va a determinar si es admisible o no, de acuerdo con lo que ellos están observando en el sistema judicial venezolano. Si la jurisdicción interna se está aplicando de manera correcta y adecuada, si hay un genuino interés y si existen las posibilidades, puesto que, o sea, digamos, si existe realmente un poder judicial que pueda llevar a cabo juicios justos y que se pueda hacer justicia a las víctimas, entonces ellos no entrarían a funcionar, o sea, no entraría la Corte, no habría necesidad de que la Corte entrara a juzgar. En el caso de que no exista esa capacidad interna, entonces allí, justamente en el interés de las víctimas, entraría a funcionar la Corte. Y estamos en y ahí es donde vemos el coqueteo y el maquillaje, y ahí es donde vemos que todos estos juicios repentinos o todas estas liberaciones repentinas, que por supuesto bienvenidas todas las liberaciones y faltan muchas más, pero son todas parte de este ardid para hacer creer, como si estuviéramos hablando de una persona improvisada, hacer creer al fiscal que en Venezuela sí hay un sistema de justicia que funciona. La fiscal anterior dijo, o concluyó, mejor dicho, que las autoridades civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, individuos progubernamentales, podrían haber cometido crímenes de lesa humanidad en nuestro país, al menos desde abril de 2017. Muchas de estas autoridades se van a reunir con el fiscal Karim Khan. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, se van a reunir seguramente muchos de ellos. No conocemos la agenda, a diferencia una vez más, a diferencia de Colombia, donde se conocía bastante bien cómo iba a ser cómo iba a ser la visita oficial del fiscal Khan. En Venezuela eso es el secreto mejor guardado. Yo no creo que haya ningún problema en que él se reúna con ellos. No olvidemos que esta es una persona que tiene una trayectoria larguísima, enorme, que ha estado en contacto con víctimas, pero también ha estado en contacto con acusados, ha defendido acusados anteriormente, y esto le permite a él saber cómo se comporta un acusado, o en este caso no hay acusación formal de parte de la Corte, pero hay los elementos, tiene las evidencias, entonces sabe cuál va a ser ese comportamiento y también sabe cuál es el comportamiento de los sistemas judiciales a nivel mundial. O sea, esta es una persona que tiene más de 20 años de carrera y que ha estado en el Tribunal de Yugoslavia, que ha estado en el Tribunal de Ruanda, que atendió o fue quien encabezó la fiscalía para atender a las víctimas en Camboya, que estaba hasta no hace mucho como jefe del equipo que está investigando los crímenes de guerra y de lesa humanidad en Irak, ocasionados por el ISIS. O sea, estamos hablando de una persona realmente conocedora del sistema por dentro y por fuera, y que además se maneja en los niveles más altos, a nivel internacional, los niveles más altos de comunicación con otros abogados internacionales, con otros expertos. Yo no tengo dudas sobre sus capacidades y la capacidad de su equipo. Yo creo que cuando él se reúna con todos ellos, él lo ha dicho en otras oportunidades, siempre depende del Estado receptor o del Estado firmante, del Estado parte del Estatuto de Roma, que las cosas se muevan en un sentido o en otro. Ellos están ahí para hacer su trabajo. Y yo no dudo que él va a reunirse con ellos, no solamente para hablar diplomáticamente, para hablar de los temas específicamente y para hablar de cuáles serían los requisitos. Ahora, eso puede incluir también la solicitud de que no haya, o sea, la garantía de que no hayan represalias en una reunión con las víctimas. Esto forma parte normalmente de la negociación de la agenda entre las partes, entre el sector invitante oficial, que es quienes detentan el poder en Venezuela en este momento, y la oficina del fiscal, y probablemente también plantee la posibilidad de dejar una presencia o crear una oficina en Venezuela para seguir levantando evidencias para aquellos casos en los que él cree que sí se pueden llevar a un juicio en la Corte, a nivel de la Corte, pero para que los que todavía no tienen evidencias suficientes, tal como lo dijo Bensuda en su informe del 2020. Hay varios elementos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad que quisiera discutir con nuestra invitada, porque según los informes de la Misión de Determinación de Hechos, parece evidente que no hay condiciones para que haya justicia en nuestro país. Sin ir más lejos, el último informe
esta misión aseguraba que el sistema de justicia venezolano desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno y detalladamente explicaba por qué llegaba a esta conclusión. Yo le pediría un comentario al respecto porque entiendo que lo que está en discusión con esta visita, una de las cosas que está en discusión es el principio de complementariedad. Es decir, si Venezuela tiene las herramientas para juzgar los graves delitos que se han denunciado o, por el contrario, esto tiene que pasar a las manos de la jurisdicción internacional, como el caso de la Corte. Yo le ruego permanezca unos minutos más de regreso, quisiera su comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la inminente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a nuestro país. Él se encuentra en Colombia. Simplemente recordar que está abierto un examen preliminar sobre Venezuela, que el anterior fiscal advirtió antes de entregar su cargo que ella consideraba que había elementos, razones para pensar que se han cometido delitos de lesa humanidad en nuestro país, que son competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, está en manos del nuevo fiscal decidir si se abre o no una investigación sobre este caso. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta, internacionalista, quien conoce perfectamente cómo funciona el sistema internacional. Y yo les hago una inquietud, porque sobre el principio de complementariedad, que es uno de los temas que está en discusión, bueno, ya la misión de determinación de hechos en su último informe dejó absolutamente clara cuál es la situación, ofreció una radiografía, digamos, de lo que pasa con todo el sistema de justicia venezolano, que según ellos desempeña un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno. Yo le pediría un comentario porque algunos aseguran que aquí lo que se va a negociar es una especie de memorando de entendimiento para que la Fiscalía trate de resolver los problemas de raíz que hay en el sistema de justicia venezolano, con lo cual esto ya desmontaría la posibilidad de la apertura de una investigación en la Corte. ¿Qué opina usted? Y la escuchamos. Bueno, dos cosas, María Alejandra. Yo creo que efectivamente ese informe de la misión de determinación de los hechos de la ONU fue determinante, además, aparte de contundente, tal como tú lo describes, una radiografía, y tiene un peso muy importante a los ojos de la Corte Penal Internacional, porque está haciendo una parte de ese trabajo que que se está requiriendo para determinar si efectivamente en Venezuela se hace justicia, si el aparato judicial funciona o no funciona, y esto está diciendo ya de entrada que no funciona. Con esto se les hace bastante difícil, ¿no? Porque estamos hablando de que han recolectado una serie de pruebas, una serie que han leído más de mil decretos, documentos, etcétera, con lo cual se le hace bastante cuesta arriba. Ahora, eso no significa que no haya, que el fiscal no tenga que hacer él también su propia investigación y complementar lo que ya habría analizado, lo que ya se hubiese analizado la Fiscalía de Bensouda. O sea, él tiene que también tener digamos, la certeza de que todos los elementos que él necesita los tiene, cuenta con ellos.
si hay la posibilidad o no hay la posibilidad de un memorándum de entendimiento. Sí, sí lo hay, efectivamente. Esto es justamente cuando hablaba de dejar una presencia en el país o de abrir una oficina o de estos temas de cooperación internacional mediante los cuales va a tratar de ayudar al país en cuestión a que se haga, a que reinstitucionalice el país. Aquí convergen varias cosas. Aquí se converge también lo que se planteó lo que planteó la plataforma unitaria en la mesa de negociaciones en México, cuando hablan de la necesidad de reinstitucionalización del Poder Judicial. Entonces estamos hablando de que la misión de determinación de los hechos como la plataforma unitaria están hablando de esta necesidad de reinstitucionalización, y él viene a corroborar esta información, y me imagino que también va a poder determinar efectivamente que hace falta que el sistema judicial venezolano se reconstruya. Y para reconstruirlo, pues necesitamos estar enfocados en un proceso de largo plazo bastante complejo. Por eso creo que esto va a ser en el momento que él haga su informe final, todo pareciera indicar que vamos a tender hacia la apertura de algunos casos, para los cuales él tiene suficiente información ya, suficientes evidencias, suficientes elementos, un segundo lote que va a permanecer abierto a la espera de que en Venezuela, de recabar más información, más evidencia, y a la espera de que en Venezuela el sistema judicial pueda funcionar de manera adecuada, que exista un debido proceso, que las víctimas sean escuchadas, sean atendidas, que se identifiquen las cadenas de mando y se juzguen las cadenas de mando. A la espera de eso, y por supuesto, siempre como una espada de Damocles, ¿no? Como es un juego que yo lo he descrito en algún momento como un juego o una metodología de la zanahoria y el garrote. Vamos hacia probablemente una especie de cooperación internacional para la promoción de un mejor sistema judicial, de la creación de un sistema judicial que funcione, y al mismo tiempo diciendo, bueno, mientras tanto, nosotros seguimos aquí supervisando para garantizar que esto suceda. ¿Por qué? Porque el costo de llevar a cabo todos estos juicios en la Corte Penal Internacional es bastante elevado, y el presupuesto con el que ellos cuentan es bastante limitado. Y él lo ha venido diciendo a través de distintos programas que me puse realmente a escucharlos todos con mucha atención. Él ha venido diciendo que las expectativas que se tienen sobre la Corte Penal Internacional son demasiado altas para el poco presupuesto que se tiene, y que la Corte no está allí para solucionar todos los problemas, sino para garantizar que los estados solucionen sus problemas. Un poco ese es el enfoque. Entonces estamos viendo que él está usando una combinación de elementos que incluyen sí la supervisión, sí la presión internacional, pero también la cooperación y la promoción de la restitución del sistema. Ahora, en el informe, el primero, de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, se habla de prácticamente las más altas autoridades del Estado como posibles responsables o cooperadores de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Y yo le pediría un comentario, es decir, es posible, independientemente de que la realidad es la que usted comenta, la falta de presupuesto, una decisión, supongo que en el ámbito internacional, ¿es posible establecer algún tipo de sistema de supervisión para llevar a la justicia a los responsables, incluyendo las más altas autoridades de nuestro país? ¿Qué opina usted? Claro, claro que sí. El hecho de que se cree este espacio de cooperación internacional no significa que no se siga trabajando para llevar los más altos responsables a la justicia. Eso es justamente lo que él está tratando, es de que se logre hacer en Venezuela. A ver, esto es una especulación mía, de acuerdo con lo que yo vengo escuchando y de acuerdo con lo que yo he estado leyendo estos últimos días. Él podría estar pensando voy a tratar porque es que, de nuevo, o sea, todo debe regresar al sistema judicial venezolano. Entonces, como nosotros sabemos que eso no va a funcionar, nosotros los venezolanos sabemos que eso no va a funcionar, pero él tiene el deber de cubrir esos pasos. Vamos a ponerlo de esa manera. No hay una solución de corto plazo aquí. Aquí él tiene que seguir estos pasos. Y si están abriendo un espacio, una brecha de supuesta comunicación, él tiene que aprovechar esa brecha. Por eso es que yo
quiero, tú sabes, como que ser bastante cauta con las expectativas que podamos tener sobre esta visita, pero al mismo tiempo alertar y decir, no es malo lo que está pasando para las víctimas, no es malo para la posibilidad de que en un futuro se puedan llevar a juicio los altos responsables, los autores, los perpetradores, tanto materiales como intelectuales, quienes dieron la orden, y estas altas figuras deben saber lo que es. Esto no quiere decir que estos crímenes prescriben, esos crímenes permanecen en la vigilancia del sistema internacional, pero sí, probablemente nosotros quisiéramos que ya entráramos en la siguiente fase, que es la fase de admisibilidad, y eso es perfectamente natural. Él lo decía, y yo hice una cita sobre esto, que él decía, cuando trabaja él con las víctimas en Irak, lo que primero que dice es, las víctimas tienen todo el derecho para estar impacientes, tienen todo el derecho de sentirse en la necesidad de que se haga justicia inmediatamente. Lo que les pido es paciencia, porque voy a llegar al fondo de las cosas. Entonces, desde esa perspectiva de llegar al fondo de las cosas, él va digamos, a analizar todos los elementos que tenga a su alrededor para poderse pronunciar. Y bueno, yo por supuesto guardo esperanzas en que él va a cerrar el examen preliminar en algunos casos que va a pedirle a la Corte que sean admitidos, y va a permanecer en otros en un proceso de revisión y de recabación de información, de evidencias, de testimonios, para poder completar algunos de estos otros casos. Y en un tercer nivel, él va a mantener la presión internacional a través de estos mecanismos de cooperación. Un poco esa es digamos, la complejidad del asunto. No es un blanco y negro, hay varios niveles, y yo creo que estos niveles él los va a ir avanzando en sus distintas velocidades. Efectivamente, las víctimas, defensores de derechos humanos, tenían la expectativa de que posiblemente a finales de este año se anunciaría una decisión sobre la posible apertura de una investigación en el caso de Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Yo pienso que esa expectativa la debemos guardar, debemos estar muy alertas, muy activos. Pero yo yo no tengo dudas sobre la fortaleza de los casos. Lo que estoy es simplemente desentrañando un poco cómo pueden ser estos procedimientos. Y sí, yo pienso que hay que seguir vigilantes, y hay que seguir muy, muy de cerca todos estos casos. Lo más importante en este momento es que él ha dicho, también en otros ámbitos, ha dicho que es muy importante la seguridad de las víctimas. Y este argumento que él ha utilizado de la seguridad de las víctimas es el que se ha filtrado como una de las razones por las cuales él no se reuniría con ellos. Puede ser cierto que él quiere poner por delante la seguridad de las víctimas, pero esto habla muy mal del sistema judicial venezolano y habla muy mal del régimen, porque quiere decir que habría retaliaciones si él se reuniera con las víctimas, y él sabe que habrían retaliaciones. Entonces, hay que leerlo con todas sus letras. Pues, o sea, por un lado, es muy frustrante no poderse reunir con él, sobre todo en el nivel de desamparo en el que están en Venezuela, pero por otro lado, que él no se reúna porque quiere salvaguardar la integridad de las víctimas, quiere decir que él no duda de la crueldad y del modus operandi que tienen de quienes detentan el poder y la fuerza de seguridad del Estado en Venezuela. Finalmente, ¿cuál es su expectativa en lo personal en torno a esta visita? En lo personal, yo creo que este es un gran fiscal. No lo conocemos todavía en sus actuaciones dentro de la CPI, pero a través de su trayectoria podemos tener una buena imagen de quién es él, de quién es el personaje. Yo no tengo dudas sobre el hecho de que él va a llegar al fondo de las cosas, pero como siempre he dicho, estos son procesos largos, son procesos complejos, y nosotros en Venezuela tenemos un poco esa expectativa de que alguien va a venir de afuera a salvarnos, y ese no es el caso a nivel. Los actores internacionales no van a venir a salvarnos, van a venir a hacer su trabajo, y si su trabajo significa 1, 2 o 3 casos, pues serán ese 1, 2 o 3 casos, y habrán otros casos que habrá que seguir alimentando, que habrá que seguir dando las evidencias necesarias para que él pueda entonces, con la certeza necesaria, llevarlo a la justicia internacional.
María Alejandra Estigueta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender el alcance de esta visita que realiza nuestro país, que va a realizar nuestro país el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se encuentra en Colombia. Gracias. Vamos Gracias. a la pausa, a regreso unimos con más. Mil gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, Karim Khan, y estamos tratando de conectar con nuestra siguiente invitada. Se trata de María Alejandra Poleo, es abogada, defensora de derechos humanos, lleva el caso de varios presos políticos en nuestro país, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir, o que estamos, mejor dicho, debatiendo en esta parte del programa, que tiene que ver con esta visita a la situación de los presos políticos, que no es un chiste, que sinceramente en lo personal no nos genera nada de risa, personas, vidas que están en juego, un sufrimiento que arrastran los familiares, inenarrable. Nos acompaña María Alejandra Poleo, creo que ya la tenemos vía Zoom, abogada, defensora de derechos humanos, según su cuenta en Twitter fue fiscal. Doctora, no sé si me escucha usted, 1.000.000 de gracias por atendernos tempranito. Creo que tiene que habilitar el micrófono, porque no la escuchamos y me parece que lo tiene apagado. Bienvenida. Sí, le está en la sala de RCR de Zoom,
pero aparece el micrófono apagado. No sé si ella puede escucharme. Voy a tratar de... le voy a enviar a mi equipo a ver si podemos contactar con ella vía telefónica y coordinar. En tanto comento alguna información de interés con la audiencia para, bueno, desarrollar este tema. De hecho, tenemos una declaración, un sonido de el padre de David Vallenilla, quien, saben ustedes, expresó su parecer, su opinión, una declaración sobre la decisión en su caso. Inicialmente, el autor material fue dejado en libertad y luego, más tarde, hubo una condena contra este autor material. Sin embargo, el padre de David Vallenilla, este joven que falleció, que fue asesinado en las afueras del aeropuerto de La Carlota, en una transmisión prácticamente en vivo a través de distintos medios de comunicación, portales digitales, él, bueno, no está conforme porque considera el señor Vallenilla, que está en el exterior, en el exilio, que hay que también buscar la responsabilidad de la cadena de mando. Me dicen que tenemos a María Alejandra Poleo, pero vía telefónica. Doctora, gracias por atendernos. Buenos días. Hola María Alejandra, buen día. Pues yo le pediría un primer comentario. La he seguido en redes sociales. Su expectativa en lo personal sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país. Hay una actividad organizada el viernes, es decir, mañana, para llamar la atención, para denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, prácticamente la actividad del día mañana a las 9:30 de la mañana en la sede del PNUD obedece a llamar la atención del fiscal en la visita que va a hacer próximamente a Venezuela. Esto es a los fines de que escuche a las víctimas. Es necesario que no solamente se reúna con un sector del conflicto que está planteado, sino que se reúna con ambas partes y conozca la realidad de cada uno, para ser realmente equitativo en la apreciación que él se puede llevar de esta visita a Venezuela. ¿Qué información manejan ustedes de lo personal? Entiendo que no hay una agenda oficial que se conozca, tampoco, digamos, reuniones acordadas, o sí, ¿qué puede compartir con nosotros, doctora? Sí, bueno, aparentemente es una visita institucional. El fiscal quiere hacer una cercanía con todo lo que es el continente latinoamericano en especial, y conocer la realidad de cerca. Yo estimo que es la primera vez que tenemos la visita de la Corte Penal Internacional en Venezuela a través de su máximo representante, el fiscal, en este caso Karim Khan. Y bueno, las expectativas de las víctimas son bastante altas, todas quieren ser escuchadas, estamos ávidos de justicia. Y bueno, por lo que hemos podido averiguar, es una visita, como te digo, netamente institucional. Quiere estrechar lazo con las organizaciones a los fines de poder tener un mayor acceso a la información en virtud de la información de la investigación que él está desarrollando. Para esto, de repente, algunos sectores lo pueden ver como algo parcializado, pero sin embargo yo pienso que es necesario que esta visita se haga para que él observe de primera mano lo que es la realidad venezolana en cuanto al Poder Judicial. Es necesario que él tenga esa apreciación, aun cuando sabemos que lo que le van a presentar pues no obedece a la realidad que vive Venezuela, en especial los recintos penitenciarios, los centros de detención, el Poder Judicial como está, los expedientes que son manejados diariamente en tribunales. Ayer casualmente empezó la audiencia de juicio del caso del capitán Acosta Arévalo, y se evacuaron 6 órganos de prueba en tan solo un día. Otro ejemplo de esto sería el caso de David Vallenilla, que es un caso que pasó de desarrollarse en 8 meses la etapa de juicio, cuando ya habían 4 años de constante insistir por parte de las víctimas de continuar con el caso, pues tan solo en 4 audiencias se desarrollaron más de 60 órganos de prueba. O
O sea, vemos que el gobierno necesita ese oxígeno que le da dar una apariencia de justicia que realmente no existe. Entiendo que usted está en el caso de David Vallenilla, también el caso del capitán Acosta Arévalo, doctora. No, el caso del capitán Alonso Acosta Arévalo lo lleva el doctor Alonso Medina Roa. En el caso de David Vallenilla, yo le pediría un comentario. Hemos dicho que el padre de este joven, no, digamos, quedó conforme con la última decisión. De hecho, él menciona, y me parece que tenemos un extracto de esa declaración, la cadena de mando, que debe también asumir su responsabilidad ante lo ocurrido. Vamos a reponer, si me permite, de hecho, esta declaración que ofrecía un portal digital, parte de esa declaración, y yo le pedía un comentario, doctora. Vamos a escucharlo. Apenas esto comienza, porque hay responsabilidades, vuelvo y repito, que van más allá de un autor material. No es hacer justicia, no es solamente condenar al autor material. Hay responsabilidades que van más allá, y ellos lo saben. Y ahora seguramente utilizarán como bandera el hecho de que ya se hizo justicia por el caso de David. No, apenas comienza. Por el primero, que fue el sargento autor material, y los que vienen, ¿verdad? Como el general de brigada Arturo José Tariba Guillén, José de Freita, Vladimir Padrino López, Nicolás Maduro, que en La Haya te veré. Y esas son las responsabilidades que van más allá del autor material. No, bien, parte de las declaraciones que ofrecía el señor Daniel, yo le pedí un comentario, doctora, porque ciertamente, llama la atención lo ocurrido en este caso, y está el tema efectivamente de la cadena de mando, que entiendo en nuestro país no ha sido investigada. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, efectivamente, como lo refiere el señor David, tenemos una justicia a medias que al hacer un análisis pues no es justicia. Tenemos solamente el autor material del asesinato de David José Vallenilla, y sin embargo en la misma audiencia de juicio, la juez 29 de juicio consideró que el delito de quebrantamiento de pactos y tratados internacionales, que obviamente este sargento primero, al haber efectuado este asesinato, pues va contra todos los pactos y tratados internacionales que ha suscrito Venezuela. O sea, estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la libre manifestación, al derecho a la libre opinión. Todo este tipo de quebrantamientos de pactos internacionales, pues la juez consideró que como el Ministerio Público no los imputó en su oportunidad, según ella, no podía admitirlo. Y no es menos cierto que el retrotraer la causa otra vez a la fase de juicio obedeció a la querella que interpusimos como víctimas indirectas en la causa, lo cual estaba plenamente establecido e imputado en su debida oportunidad y controlado, valga la redundancia, por el juez de control. Este delito estaba siendo el conocimiento del poder judicial, de la justicia, del proceso penal como tal. Y sin embargo esta juez consideró que el delito no procedía. Nos llama la atención porque es para resguardar lo que es la cadena de mando, lo que es el orden del día. Los responsables secundarios o primarios, que son los que ejecutaron el plan Zamora en este caso, ya que el sargento que estaba privado de libertad en la actualidad pues solamente es un autor material. Entonces eso nos llama a la reflexión y que realmente el fiscal de la Corte Penal Internacional entienda que en Venezuela lo que se están es poniendo en parches a la justicia. No se está administrando una justicia expedita y reparadora para las víctimas, que en definitiva es lo que se busca a través de los procesos penales, reparar a la víctima a través de la justicia. Y sin embargo en este caso pues estamos viendo que solamente está condenado el autor material, cuando efectivamente sabemos que esto obedeció a un plan nacional.
hay un balance de 137 víctimas en las protestas del 2017, y no es menos cierto que cada uno de estos casos han sido condenados exclusivamente los autores materiales. Nunca se ha llegado a la cadena de mando por el mismo temor que existe dentro del Poder Judicial de admitir este tipo penal y continuar la investigación en contra de los jefes de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y, bueno, en contra del mismo Nicolás Maduro. Si permite, doctora, tenemos que hacer una breve pausa para policía. Le ruego permanezca unos minutos más. Usted lleva otros casos. Me parece que está en el equipo que defiende el periodista Roland Carreño, quien cumplió un año, me parece, también de detención. Yo le pediría un comentario sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que ha denunciado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre el Poder Judicial, un tema que entiendo va a estar en discusión en el marco de esta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Decía la Misión de Determinación de Hechos que el Poder Judicial cumplía un papel en Venezuela en el marco de la represión en nuestro país. Le ruego que permanezca unos minutos más. A regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Correcto. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional de nuestro país, Karim Khan, que ocurre, entre otras razones, porque hay un examen preliminar abierto en esta instancia sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela, a un paso de la apertura o no de una investigación formal. La anterior fiscal, lo hemos reiterado, Fatou Bensouda, consideró que, antes de entregar su cargo, consideró que hay bases suficientes para pensar que se están cometiendo estos delitos atroces en Venezuela, motivo por el cual se debería abrir una investigación. Y yo le dejo una inquietud a la doctora María Alejandra Poleo, que es defensora de derechos humanos, forma parte del equipo en el caso de varios presos políticos de nuestro país, me parece que incluyendo al periodista Roland Carreño. En principio, ¿qué puede decirnos sobre esta situación específica? Él cumplió un año detenido. ¿Qué sabe usted? ¿Tuvo complicaciones de salud en el marco de esa detención? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre el papel del sistema de justicia venezolano según el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que estaría desempeñando un papel importante en la represión del Estado contra los opositores al gobierno. La escuchamos. Sí, efectivamente, el caso del periodista Roland Carreño es una muestra más de la sistematicidad que está utilizando el gobierno para perseguir a los disidentes, a las personas que opinan contrarios a él o que en alguna oportunidad deciden alzar la voz en contra de todos y cada uno de los atropellos a los cuales somos sometidos todos los ciudadanos diariamente en Venezuela. Efectivamente, el expediente de Roland es un expediente como la de todos los presos políticos en Venezuela.
no hay fundamentación alguna de los tipos penales que le están acusando y no existe siquiera una presunción que pudiera llevar al Poder Judicial a presumir la comisión de alguno de estos delitos por demás graves. A Roland le están imputando, lo acusaron, mejor dicho, por financiamiento del terrorismo, lo acusaron por detentar armas de guerra, nada más lejos de la realidad. Quien conoce a Roland sabe que es un hombre de paz, de la farándula, del show, pero no es una persona que se deba a este tipo de delitos, de estas causas. Y el expediente en sí, pues, está plagado totalmente de irregularidades. Han pasado ya más de 6 meses desde la audiencia preliminar y todavía no se ha iniciado el juicio, por ejemplo. En cuanto al aspecto de salud, pues sabemos que él ha estado sometido a unas condiciones de detención deplorables que han agudizado patologías existentes en él. Recientemente sufrió de COVID, ni siquiera nosotros sus abogados tuvimos acceso en esa oportunidad a lo que sería verificar sus condiciones en el Hospital de Clínicas Caracas donde estaba totalmente cercado por los órganos de inteligencia del Estado y no permitían el acceso ni de sus familiares ni de sus abogados. Entendemos que primeramente se debió a lo que es el aislamiento por el tema del COVID, pero sin embargo posteriormente no tuvimos acceso a él y bueno, y como el caso de todos los presos políticos, pues súper irregular todo lo que rodea el procedimiento de Roland. Ya el informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela lo dijo, lo estableció. A través de todas las informaciones que tuvo esta comisión, pues pudieron verificar que el Poder Judicial no es imparcial, la Fiscalía también contribuye a la violación de los derechos humanos, todas las causas siguen el mismo patrón de sistematicidad y imputar delitos que son inexistentes. Y exponer a estas personas a un riesgo de sus vidas, porque sabemos que el COVID es una pandemia que en virtud de las condiciones de salubridad que se encuentran todos los centros de detención o de reclusión, todos son deplorables. De ahí que en el SEBIN hay un brote grande de COVID-19 y sin embargo, en virtud de la extradición de Alex Saab, los ejecutivos de Citgo también fueron trasladados de su casa, que era el centro de reclusión que les habían acordado, pues nuevamente al SEBIN. Aquí tenemos a 2 personas con grandes patologías de salud. El señor Alirio Zambrano tiene una insuficiencia respiratoria y debe dormir conectado a un respirador o a una especie de suministrador de oxígeno. Y el señor José Ángel Pereira, que recientemente fue sacado a la clínica por condiciones de salud, pues sufre una cardiopatía que debe ser atendida, y en estos sitios de reclusión pues no hay los servicios médicos necesarios para atenderlos, por ejemplo. De modo que la visita del fiscal es bienvenida y súper necesaria por cuanto va a evidenciar lo que dice el informe de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Aun cuando su visita sea institucional y se reúna con las instituciones que están bajo el mando de Nicolás Maduro, pues sabemos que en algún huequito o en alguna reunión formal que él tenga, pues se va a enterar de todas las condiciones que están ocurriendo en Venezuela en relación a la administración de justicia. No es un secreto todas las condiciones de los presos políticos en Venezuela, la administración de justicia parcializada, y a ello contribuye también la Fiscalía General en virtud de unas acusaciones totalmente infundadas. Doctora María Alejandra Poleo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogada, defensora de derechos humanos, y en el caso de varios presos políticos de nuestro país, expresando opinión y análisis acerca de esta visita inminente del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kama, a nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más
palabras menos. RCR 750 AM. Palabras menos.